Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el incidente en Chernobyl. La ciencia ha llevado a la creación de nuevas fuentes de energía. Muchos países han buscado desarrollar nuevas fuentes como la energía nuclear, pero esta forma de energía puede generar varios riesgos, como está el accidente de Chernobyl, el cual fue provocado por una falla de seguridad, lo que creó una crisis en el área energética, agrícola, ecológica y de salud en Europa. Ahora, el accidente de Chernobyl, extracción de zonas afectadas y se inicia construcción de sarcófago, 1986. ¿Qué sucedió? El accidente de Chernobyl sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. El reactor 4 explotó creando una fuerte explosión que liberaría miles de partículas atómicas al aire, matando instantáneamente a 31 personas. Aquí teníamos un video, un hipertexto para un video, pero no se escucha el video, entonces pues lo pondremos después de la presentación. Ahora, ¿por qué se considera una tragedia ecológica? Millones de hectáreas de bosque en Europa se quemaron, decrecimiento del 50% de la biodiversidad que debería haber, mutaciones en animales y la mortalidad de estos aumentó. Después del desastre, 4 kilómetros cuadrados de bosque de pino directamente empopada del reactor se volvieron rojizos y murieron, ganándose el nombre así de bosque rojo. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades? Las acciones tomadas por las autoridades soviéticas fueron: 36 horas después del accidente se realizó la evacuación de la ciudad de Pripyat y a un radio de 10 kilómetros de la planta también. Se enviaron helicópteros, los cuales arrojaron un total de 5.000 toneladas de arena, plomo, arcilla, dolomita y boro. Se rellenó un túnel con hormigón para afinar el terreno y evitar el hundimiento del núcleo. Comenzó el levantamiento del sarcófago, el cual envuelve al reactor y lo aísla del ambiente. Programa de ayuda por parte de la Unión Europea, 1989. ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron los países? Entre los programas de ayuda de la Unión Europea destacan los programas TASIS, 1989, y FARE, 1990. Todas las contribuciones económicas se transfieren a un fondo gestionado por el BERD, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, conocido como Chernobyl Shelter Fund, CSF, o Fondo de Protección de Chernobyl. El BERD administra el fondo en nombre de los países contribuyentes y donantes, siendo responsable ante la Asamblea, que se reúne 3 o 4 veces al año. En la actualidad cuenta con 22 miembros, entre ellos la Unión Europea y Ucrania. El programa TASIS financió en 1996 un primer estudio, con el objetivo de analizar en una primera fase las posibles medidas a corto y largo plazo, para remediar la deplorable situación del sarcófago y transformarlo finalmente en un emplazamiento seguro. Se da a conocer que la rehabilitación de la zona es imposible. 1996. En la Conferencia Internacional de Viena, celebrada en abril de 1996, se concluyó que la rehabilitación total de la zona no era posible, debido a que la existencia de puntos calientes de contaminación era muy frecuente. Se apuntó que era necesario llevar a cabo un completo programa de investigación para desarrollar un diseño adecuado que constituye un sistema de confinamiento seguro desde el punto de vista ecológico, evitando las filtraciones de agua, de lluvia en su interior y evitando el hundimiento del sarcófago existente. El último reactor nuclear es apagado en presencia del presidente ucraniano, 2000. Ucrania era en 1986 tan dependiente de la electricidad generada por la central de Chernobyl que la Unión Soviética tomó la decisión de continuar produciendo electricidad con los reactores no accidentados. Esta decisión se mantuvo después de que Ucrania obtuviese la independencia. Eso sí, las autoridades tomaron varias medidas para modernizar la central y mejorar su seguridad. En diciembre de 1995, el G7 y Ucrania firmaron el llamado Memorándum de Ottawa, en el que Ucrania expresaba la voluntad de cerrar la central. A cambio, el G7 y la UE acordaron ayudar a Ucrania a obtener otras fuentes de electricidad, un gasoducto y un oleoducto desde Turkmenistán y Kazajistán, así como 2 nuevos reactores nucleares en Keminsky y Rovno. En noviembre de 2000, la Comisión Europea compromete 65 millones de euros para ayudar a Ucrania a adquirir electricidad durante el periodo provisional 2000-2013, mientras se construían nuevas centrales. El último reactor en funcionamiento fue apagado el 15 de diciembre de 2000, en una ceremonia en la que el presidente ucraniano Leonid Kuzma dio la orden directamente por teleconferencia. La OIT adopta las directrices relativas al accidente y se producen más legislaciones. 2001.
Se adoptaron reglamentos sobre seguridad nuclear, accidentes, asistencia, etc. La OIT y otras agencias internacionales adoptaron normas y directrices de seguridad, que incluyen las normas básicas internacionales en materia de protección radiológica, ionizante y las normas de seguridad sobre fuentes de radiación. Y en cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica IAEA y otras organizaciones internacionales, realizaron una publicación en 2002 sobre preparación y reacciones ante una emergencia nuclear y radiológica. El Convenio sobre la Protección contra las Radiaciones de la OIT 1960 fue adoptado mucho antes de Chernobyl. Además, en 2001 la OIT adoptó las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. En Gran Bretaña, de acuerdo con la Ley de Protección de Comida y Ambiente de 1985, se han estado usando órdenes de emergencia desde 1986 para imponer restricciones al transporte y venta de ganado ovino que supere los 100 kilos. Se establece también el seguimiento de las personas sometidas a procedimientos de diagnóstico o a tratamiento médico con radiaciones ionizantes, que antes estaba reservada a la autoridad sanitaria. Este hecho es importante para poder evitar posibles accidentes en este tipo de instalaciones. Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts. Es publicado en 2005. Repercusiones del accidente. En 2005 se integró un equipo formado por más de 100 científicos, con la intención de crear un informe que enumerara las consecuencias del evento. El informe titulado Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts contiene 600 páginas y se divide en 3 volúmenes. Esta recopilación de las investigaciones más recientes puede ayudar a responder a las preguntas pendientes sobre cuántas muertes, enfermedades y consecuencias económicas realmente produjo el accidente de Chernobyl, explicó el Dr. Burton Bennett, presidente del Foro sobre Chernobyl. 4.000 personas de 600.000 afectadas podrían morir por la radiación del accidente aún 20 años después. 5 millones viven en zonas rodeadas por radionucleidos. La contaminación ha causado 4.000 casos de cáncer y leucemia en los que eran en ese tiempo niños y adolescentes. La pobreza y la forma de vida provocada por las enfermedades en la antigua Unión Soviética es más peligrosa que la radiación. Los elementos estructurales del sarcófago que se construyó para contener la radiación se están deteriorando, provocando un hundimiento en la zona. Los traslados de más de 350.000 personas fuera del área peligrosa no sirvieron para reducir la contaminación por radiación. Aún no se define plan alguno para que respete las normas de seguridad vigentes para deshacerse de los miles de desechos radioactivos. Debido a las políticas vigentes, no se ha podido calcular el costo económico, pero se han hecho estimaciones que arrojan miles de millones de dólares por consecuencias económicas, sociales, de salud, etc. El informe del foro indica que el trastorno de la salud mental es sin duda el problema de salud pública más grande a la fecha. Se siguen viendo afectadas granjas, ganado y fauna en general. 2006. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, bayas y setas. 20 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación. En zonas de Suecia, Finlandia, existen restricciones sobre el ganado, incluyendo los renos en entornos naturales. En ciertas regiones de Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Lituania y Polonia se han detectado niveles de varios miles de becquerelios por kilogramo de cesio en animales de caza, incluyendo jabalíes y ciervos, así como en setas silvestres, frutas del bosque y peces carnívoros lacustres. En Alemania se han detectado niveles de 40.000 kilogramos en carne de jabalí, el nivel medio es de 6.800 kilogramos, más de 10 veces el límite impuesto por la UE, que es de 600. La Comisión Europea ha afirmado que las restricciones en ciertos alimentos de algunos miembros deberán mantenerse aún durante muchos años. En Noruega, los Sami resultaron afectados por comida contaminada y se vieron obligados a cambiar su dieta para minimizar la ingesta de los elementos radioactivos. Sus renos fueron contaminados al comer líquenes que extraen partículas radiactivas de la atmósfera junto con otros nutrientes. Se renovó la Ley de Seguridad Nuclear, 2007. En 2007 se renueva la Ley de Seguridad Nuclear, actualizando las sanciones económicas en vigor. Estas sanciones databan de la Ley franquista de la energía nuclear de 1964, por lo que las multas eran claramente insuficientes. Un máximo de 3 millones de euros para las faltas más graves. Si consideramos que una central puede facturar unos 2 millones de euros diarios, se entiende cómo resultaba más rentable operar la central en malas condiciones, violando las reglas, que para reparar las averías.
y en 2014 se sigue modificando el sarcófago que contiene la radiación. Casi 30 años después de la tragedia de Chernobyl, el sarcófago que empezó en 1986 evita que se filtre más radioactividad, pero se ha comprobado que necesita un refuerzo. Por eso se empezó a construir una cúpula de metal que rodee el sarcófago y le dé más soporte al hormigón. Esta se está construyendo lejos del reactor. Cuando esté terminada, las vías del tren sobre las que se construye la moverán a su localización final. Los trabajadores no pueden estar más de un par de horas seguidas en la zona, debido a que la radiación que aún está presente ahí puede ser peligrosa si se prolonga la exposición. La enorme estructura se estima estará terminada para el 2015. Son ya casi 30 años que han pasado después de este accidente, sin embargo las consecuencias se siguen manifestando. El tema de la investigación nuclear aún está en su auge y desarrollo en el mundo. A lo mejor podemos decir que esta energía innovadora no fue fácil de controlar y que tampoco fue sencillo mitigar las consecuencias que puede causar la desestabilización de esta energía tan poderosa pero peligrosa. A pesar del tiempo, aún no se ha llevado a cabo una gestión adecuada de todo lo que implicó el accidente, que es probablemente el mayor en la historia de las tragedias ambientales. Y muchas gracias por la atención.